Esta noche, en Dossier Paranormal Radio, 5 relatos escalofriantes captados en cámaras de seguridad, fragmentos de la realidad que solo el espectro digital logra detectar. Hello, bienvenidos a una noche más de Dossier Paranormal Radio. Estamos de regreso después de esa pausa necesaria para respirar, porque lo que se viene en esta segunda hora del programa nos va a erizar la piel. Antes de ir con nuestra siguiente historia, quiero enviar un saludo muy especial a todos los amigos que van conduciendo a esta hora por la vía de la Variante, allá en el departamento de Antioquia, y a quienes nos sintonizan desde la calidez de sus hogares en los barrios de Medellín. Tomen asiento, preparen su café y asegúrense de que la puerta esté bien cerrada, porque lo que vamos a escuchar hoy nos llega directamente desde la ciudad de la eterna primavera. Tenemos en la línea a Sofía Vélez, quien nos contacta para relatarnos un suceso que ocurrió en la intimidad de su propia casa y que honestamente desafía cualquier explicación lógica que queramos darle. Sofía, bienvenida a los micrófonos de Dossier Paranormal. El país entero te escucha. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó en esa habitación? Hola Jorge, muchas gracias por recibir mi llamada. La verdad es que todavía me tiemblan un poco las manos al recordarlo, y eso que ya han pasado varios días. Yo vivo en un apartamento por el sector del Poblado. Es un edificio relativamente nuevo, nada que uno dijera que tiene historias de aparecidos o cosas viejas. Tengo una bebé de apenas 7 meses, y como cualquier mamá primeriza, vivo pegada a la tecnología para cuidarla. El viernes pasado, mi esposo se tuvo que quedar trabajando hasta tarde en la oficina, y yo me quedé sola con la niña. La acosté tipo 8 de la noche. Ella se quedó profunda y yo me fui a la cocina para prepararme algo ligero. Puse el monitor del bebé sobre la barra de la cocina, ese que tiene cámara de visión nocturna y audio en tiempo real. Todo estaba en silencio, Jorge. El tipo de silencio que se siente pesado, como si el aire en la casa se hubiera vuelto más denso de un momento a otro. Te entiendo perfectamente, Sofía. Ese silencio ambiental es muchas veces el preludio de que algo en la frecuencia de la casa está cambiando. Continúa, por favor. Así es, Jorge. Yo estaba de espaldas a la pantalla del monitor cuando escuché un chirrido. Era un sonido rítmico, un vaivén metálico muy suave. Pensé que quizás era el viento entrando por alguna rendija, pero el sonido era demasiado constante. Me acerqué al monitor y lo que vi en la pantalla me dejó paralizada. La imagen se veía en ese tono grisáceo de la infrarroja. La cuna de mi hija estaba en el centro de la toma, y al lado de la cuna, Jorge, había una figura. No era una persona sólida, era como una columna de humo denso, una silueta traslúcida que superaba la altura de los barrotes. Lo más aterrador no fue solo verla, sino lo que estaba haciendo. Esa entidad tenía lo que parecían ser unas manos alargadas apoyadas en el borde de la madera, y estaba meciendo la cuna con una delicadeza absoluta. No era un movimiento errático, era un balanceo pausado, como si estuviera arrullando a la niña para que no se despertara. Me quedé sin aliento. Sentí que la sangre se me bajaba a los pies mientras veía cómo esa sombra se inclinaba sobre mi hija. ¡Qué momento tan impresionante, Sofía! Ver eso a través de una pantalla crea una impotencia terrible, porque no sabes si lo que ves es una interferencia o algo que realmente está ocupando el espacio físico con tu bebé. Fue una agonía de segundos que parecieron horas. En el monitor se escuchaba un susurro, una melodía sin letra, un tarareo muy bajo que me recordaba a las nanas que cantaban las abuelas en los pueblos de Antioquia hace años. Esa vibración no venía de la calle, salía del parlante del monitor. Tomé valor, no sé de dónde, y salí corriendo por el pasillo hacia la habitación de la niña. El pasillo se sentía interminable, y el frío que salía de debajo de la puerta del cuarto era como si hubiera una nevera abierta. Al abrir la puerta de golpe, encendí la luz principal. La habitación estaba vacía. No había nadie más que mi hija durmiendo plácidamente. Pero Jorge, aquí es donde el terror se volvió real.
La cuna se seguía moviendo. La madera crujía con el mismo ritmo que yo había visto en la pantalla segundos antes. Se mecía de un lado a otro con una fuerza que no podía ser inercia. Me acerqué y puse la mano sobre el borde para detenerla, y en ese instante sentí que algo invisible me soltó un manotazo suave. No fue un golpe para herirme, fue como un gesto de déjala tranquila. Es increíble lo que narra Sofía. Estamos hablando de una manifestación inteligente, de algo que interactúa con el entorno y que incluso reclama su lugar al lado de la cuna. Es una entidad que parece haber tomado un rol protector, pero que no deja de ser una entidad intrusa en tu hogar. Exacto, Jorge. Me quedé ahí parada, con el corazón queriendo salirse del pecho, viendo cómo el movimiento de la cuna se iba deteniendo poco a poco, como si la persona invisible, al notar mi presencia, hubiera dejado de empujarla. Cargué a la niña de inmediato y me salí de ahí. No pude volver a entrar a esa habitación esa noche. Lo que más me inquieta es que cuando revisé la grabación del monitor al día siguiente, la sombra no solo mecía la cuna, sino que en un momento se voltea hacia la cámara. No tiene rostro, Jorge. Solo son 2 puntos de una oscuridad más profunda que el resto de la silueta. Es como si supiera que la estaba observando. Desde ese día, el ambiente en la casa cambió. Siento que siempre hay alguien parado en la esquina del cuarto de lavado o al final del pasillo, vigilando. Ya no es solo el miedo por mí, sino esa sensación de que esa nana sigue ahí, esperando a que yo me dé la vuelta para volver a acercarse a la cuna de mi hija. Sofía, agradecemos mucho tu valentía al compartir este relato tan íntimo y perturbador con nosotros. Historias como la tuya nos recuerdan que nuestras casas, por más nuevas que sean, pueden albergar visitantes que no invitaron y que parecen tener una agenda propia con los más vulnerables. Amigos de Dossier Paranormal, queda en el aire una pregunta inquietante. ¿Será que esa entidad es un lazo del pasado de esa familia o simplemente algo que encontró luz en esa habitación? Lo cierto es que según lo que nos cuenta Sofía, esa cuna podría volver a moverse esta misma noche en cuanto se apaguen las luces. No se retiren, que la noche apenas comienza y las sombras ya están caminando entre nosotros. Estamos de regreso en Dossier Paranormal Radio, la casa de los que no le temen a la oscuridad, o al menos de los que prefieren enfrentarla acompañados. Un saludo afectuoso a todos los que a esta hora transitan por la avenida Américo Vespucio allá en Santiago de Chile, esquivando el tráfico nocturno, y por supuesto a quienes nos sintonizan desde la comodidad de su sala, quizá con una luz encendida por si las dudas. Tenemos en la línea a alguien que nos relata que lo que sus ojos captaron desde el aire, sobre las ruinas de un viejo edificio de salud, no tiene una explicación lógica en este plano. Nos conectamos de inmediato con el Cono Sur, hasta la hermosa tierra chilena para hablar con Javier, conocido en el mundo digital como Droner Javier. Javier, un gusto saludarte. Cuéntanos, ¿qué fue lo que viste en esa azotea que te dejó sin aliento? Hola Jorge, un saludo para toda la audiencia de Dossier. Mira, yo todavía estoy procesando lo que pasó el fin de semana. Como tú sabes, yo me dedico a la fotografía aérea y me gusta mucho el tema de la exploración urbana. Me fui con mis equipos al antiguo Hospital San José, ese que está ahí cerca del Cementerio General, en la comuna de Independencia. Es un lugar con una carga pesada, tú sabes, mucha historia de dolor y muerte. El plan era hacer unas tomas cinematográficas del atardecer sobre las cúpulas y los techos derruidos. Eran como las 7:30 de la tarde. El sol ya se estaba escondiendo detrás del cerro y la luz era perfecta. Un naranja medio lúgubre que le daba un aspecto increíble a las paredes descascaradas del hospital. Levanté el dron desde una calle lateral para no llamar la atención. Todo iba normal, Jorge. Subí a unos 50 metros y empecé a hacer un barrido sobre el ala norte, esa parte que está más abandonada y que tiene la vegetación subiendo por las ventanas. El Hospital San José, un lugar emblemático para los investigadores en Chile por todo lo que encierra. Esas paredes han visto pasar mucha penumbra, Javier. Sigue contándonos qué captó el lente de tu dron. Estaba mirando la pantalla de mi control remoto
concentrado en no chocar con las ramas de los árboles, cuando decidí subir un poco más para ver la azotea central. Al principio pensé que era basura o escombros acumulados por el viento, pero cuando el estabilizador de la cámara se ajustó y el enfoque automático hizo su trabajo, se me heló la sangre. Jorge, no era basura. Había un grupo de personas, no sé cuántas, tal vez 12 o 15, todas vestidas con unas túnicas de un color ocre, casi del mismo tono que el ladrillo viejo. Estaban dispuestas en un círculo perfecto sobre el techo de concreto. No se movían, estaban como estatuas, con las cabezas gachas. Lo más impactante era que en el centro del círculo habían dibujado unas líneas geométricas con una especie de polvo blanco que brillaba con una luz propia, una luminiscencia que no era natural. No eran garabatos, era una geometría exacta, como si hubieran usado instrumentos de precisión para trazar ese patrón, en un sitio donde se supone no debería haber nadie, porque los accesos están sellados con láminas de acero y cadenas. ¡Qué imagen tan perturbadora, Javier! Ver una formación así en un lugar clausurado, donde el acceso es prácticamente imposible para un grupo grande de personas, cambia totalmente la perspectiva de una simple exploración. Fue peor cuando acerqué el zoom digital. Al hacer el acercamiento, me di cuenta de que no estaban simplemente parados. Empezaron a moverse de forma sincronizada, pero no era un movimiento humano. Se deslizaban, Jorge. No se veía el movimiento de los pies bajo las túnicas. Se movían siguiendo las líneas blancas del dibujo en el suelo, como si estuvieran recorriendo un laberinto invisible. El ruido de las hélices del dron es fuerte, especialmente en el silencio de esa zona, pero ninguno de ellos miró hacia arriba. Parecían estar en un trance profundo. De repente, el dron empezó a fallar. La señal de video se llenaba de estática, unas rayas verdes y negras que nunca me habían salido antes. Y lo que más me asustó fue el sonido que captó el sensor del aparato. Se escuchaba un zumbido, una frecuencia baja que me hacía vibrar los oídos incluso a través de los audífonos del control. No era el viento, era como si el aire estuviera vibrando por un motor gigante debajo de ellos. En ese momento, uno de los encapuchados, el que estaba justo en el centro del patrón geométrico, levantó la cabeza. Jorge, no tenía cara, era solo un hueco oscuro debajo de la capucha, una negrura que parecía succionar la poca luz que quedaba del día. Estamos hablando de una manifestación que va más allá de un grupo de personas haciendo un rito. Esa interferencia técnica y la descripción que haces de esa figura central nos habla de una energía que puede manipular el entorno. Es realmente escalofriante. En cuanto esa figura me miró a través de la cámara, el dron dio un giro brusco por sí solo, como si una mano invisible lo hubiera empujado. Me salió un aviso de interferencia magnética crítica en la pantalla. Tuve que activar el regreso a casa de emergencia porque sentí un pánico que no te puedo explicar. Un miedo que te cala los huesos, como si me hubieran echado un balde de agua helada en la espalda. Bajé el equipo lo más rápido que pude, guardé todo en la mochila y me subí al auto sin mirar atrás. Lo más raro es que cuando llegué a mi casa para revisar la tarjeta de memoria y ver las grabaciones en la computadora, el archivo estaba ahí, pero el video se corta justo en el momento en que esa figura levanta la cabeza. Después de eso, solo hay estática y un sonido de respiración pesada que no pudo haber grabado el dron, porque el dron no tiene micrófono externo de esa sensibilidad. Siento que me traje algo conmigo, Jorge. Desde esa noche, mi perro no deja de ladrarle al techo del living y yo siento que me están observando desde las alturas, como si el cazador ahora fuera el cazado. Javier, te agradezco inmensamente que hayas compartido este testimonio tan potente con nosotros. Es un recordatorio de que hay lugares que, aunque parezcan vacíos y olvidados por el hombre, están habitados por fuerzas que no comprendemos y que no desean ser retratadas. Familia de Dossier Paranormal, la experiencia de Javier en el Hospital San José nos deja pensando en qué otras cosas se están gestando en las azoteas de nuestras ciudades mientras dormimos. Tengan mucho cuidado con lo que miran a través de sus lentes o de sus pantallas, porque a veces aquello que observamos decide devolvernos la mirada y seguirnos hasta nuestra propia puerta. Esta historia, me temo, no ha terminado para nuestro amigo Javier. Muy buenas noches, familia de Dossier Paranormal Radio.
Estamos de regreso tras esta pausa necesaria para asimilar las energías que estamos manejando hoy. Antes de seguir, quiero enviar un saludo afectuoso a todos los amigos que nos sintonizan desde la comodidad de sus hogares y muy especialmente a quienes van manejando a esta hora por la Ruta Nacional 12, allá en la provincia de Misiones, sorteando la neblina roja y la espesura del monte. Un abrazo fraternal hasta el noreste argentino. Tenemos en la línea a Marcos Silva, quien nos contacta desde Puerto Iguazú para relatarnos un suceso que ocurrió en la profundidad de la selva misionera y que ha dejado a los conocedores de la fauna local sin palabras. Marcos nos comenta que lo que captaron sus cámaras de rastro mientras intentaba documentar el paso de yaguaretés en una reserva privada no tiene comparación con nada conocido por la biología tradicional. Marcos, bienvenido a los micrófonos de Dossier Paranormal. Todo el continente te escucha en este momento. Cuéntanos, ¿qué fue exactamente lo que apareció en esos fotogramas? Hola Jorge, muchas gracias por el espacio. Te hablo con el corazón todavía un poco acelerado, porque uno cree que conoce el monte, que entiende sus reglas, pero la verdad es que somos unos completos extraños en esa inmensidad verde y húmeda. Yo tengo unas hectáreas cerca de una reserva natural, una zona de monte primario donde los lapachos y laureles son tan altos que la luz del sol casi no toca el suelo. Hace unos meses instalé 4 cámaras de rastro de alta tecnología, de esas que se activan por movimiento y usan luz infrarroja para no espantar a los animales. Mi intención era simplemente monitorear a los felinos que bajan al arroyo a beber. Todo iba normal, Jorge. Semanas de fotos de coralatos, tapires y algún que otro pecarí. Pero la madrugada del martes pasado, algo cambió en el registro. Cuando fui a retirar las tarjetas de memoria y empecé a revisarlas en mi laptop, sentí un frío que no tenía nada que ver con el calor de Misiones. En la cámara número 3, ubicada en un tacuaral especialmente denso, se activó una secuencia de ráfaga a las 3:30 de la mañana. Te entiendo, Marcos. Esos registros suelen ser los más honestos porque no hay intervención humana. Es la tecnología registrando la realidad pura de la selva en su hora más oscura. Sigue, por favor, con lo que viste en esa secuencia. La primera foto muestra el tacuaral vacío, bañado por ese tono grisáceo de la infrarroja. En la segunda foto aparece una extremidad. Jorge, al principio pensé que era una raíz aérea o una liana que se había caído, pero la forma era demasiado orgánica. Era un brazo, o lo que parecía ser un brazo, de una longitud imposible. Si comparo la altura de los arbustos con la de ese miembro, ese brazo debía medir fácilmente unos 2 metros de largo. La piel se veía pálida, casi translúcida, y terminaba en unos dedos delgados, larguísimos, que estaban aferrados a la corteza de un guatambú. En la tercera foto, la criatura se asomó por completo detrás del tronco. No era un animal del monte, ni un hombre, ni nada que haya visto en los libros de fauna regional. Era una figura humanoide, extremadamente delgada, con un torso que parecía estirado a la fuerza. Sus piernas eran como zancos, desproporcionadas, pero lo que me quitó el sueño fueron los ojos. La luz infrarroja de la cámara suele hacer que los ojos de los animales brillen, pero estos ojos no brillaban de forma natural. Eran 2 esferas enormes, sin pupilas visibles, que reflejaban la luz de una manera antinatural, como si estuvieran emitiendo su propia energía desde adentro de la cuenca. Qué descripción tan impactante, Marcos. Esa desproporción física que mencionas es muy característica de ciertos encuentros con críptidos o humanoides que parecen no pertenecer a nuestra cadena evolutiva. Ese detalle de los ojos que mencionas es lo que realmente marca la diferencia entre un animal conocido y algo más, algo que los antiguos pobladores quizás llamarían de otra forma. Así es, Jorge. Y lo más aterrador es la actitud de la cosa esa. En la cuarta foto, la criatura está agachada, casi en una posición fetal pero invertida, y tiene la cabeza ladeada, mirando directamente hacia el lente de la cámara. Parecía que sabía que estaba siendo captada. No mostraba miedo, mostraba una curiosidad fría, depredadora. En el monte de aquí, uno está acostumbrado al ruido de las ramas rompiéndose, o al grito de los monos carayá, pero en las fotos se percibe una quietud absoluta, como si la misma selva hubiera guardado silencio ante su presencia. Revisé las otras cámaras y, para mi sorpresa, la cámara número 4, que está a 500 metros de distancia, atravesando un bañado difícil, captó a la misma figura solo 2 minutos después.
Ningún animal conocido podría haber recorrido esa distancia en ese terreno tan accidentado en tan poco tiempo, a menos que se estuviera moviendo de una manera que nosotros no podemos comprender. Es una sensación de vigilancia constante, Jorge. Ahora cuando salgo al patio de mi casa y miro hacia la linde de los árboles, no puedo evitar pensar que esos ojos están ahí, ocultos en la capuera, esperando a que yo parpadee para acercarse un poco más. Marcos, te agradezco de corazón que nos hayas traído este relato tan vívido desde el corazón de la selva misionera. Es un testimonio que nos pone a pensar en cuántas cosas habitan los rincones olvidados de nuestra propia geografía y que solo la tecnología, por mero accidente, logra vislumbrar. Familia de Dossier Paranormal. La historia de Marcos nos deja una advertencia silenciosa. La próxima vez que caminen cerca de una zona de monte y sientan esa mirada pesada en la nuca, no asuman que es el viento o un animal común. A veces el observador de la maleza está más cerca de lo que quisiéramos creer. Y según lo que nos dice nuestro oyente, parece que una vez que te localiza, no tiene intenciones de perderte de vista. No se retiren, que la noche sigue extendiendo su manto y las preguntas sobre lo que acecha en la oscuridad siguen sin respuesta. Muy buenas noches, familia de Dossier Paranormal Radio. Estamos de regreso tras esta pausa necesaria para asimilar las energías que estamos manejando hoy. Antes de seguir, quiero enviar un saludo afectuoso a todos los amigos que nos sintonizan desde la comodidad de sus hogares y muy especialmente a quienes van manejando a esta hora por la vía de circunvalación allá en Florencia, esquivando la neblina que baja de las colinas de la Toscana. Un abrazo fraternal para los latinos que están haciendo patria en tierras italianas. Tenemos en la línea a Elba Pardo, quien nos contacta para relatarnos un suceso que ocurrió en el silencio de una galería de arte clásico y que ha dejado a los expertos en seguridad sin una sola respuesta lógica. Elba nos comenta que lo que vio a través de sus monitores mientras hacía la guardia nocturna en un museo de mármoles antiguos no tiene nombre en el mundo de los vivos. Elba, bienvenida a los micrófonos de Dossier Paranormal. Te escuchamos con mucha atención. Cuéntanos, ¿qué fue lo que te obligó a no querer volver a entrar sola a esa sala? Hola Jorge, muchas gracias por recibirme. La verdad es que todavía me cuesta un poco hablar de esto sin que se me corte la respiración. Yo trabajo como guardia de seguridad nocturna en uno de los museos más antiguos de aquí, en el centro de Florencia. Es un edificio imponente, con techos altísimos y suelos de mármol que hacen que cualquier paso retumbe como un trueno. Mi turno empieza a las 10 de la noche y, por lo general, es un trabajo tranquilo. Me siento en la cabina frente a un panel de 16 monitores que cubren las salas de escultura clásica. El ambiente siempre es frío, un frío que se te mete en los huesos y que no tiene nada que ver con el aire acondicionado. El martes pasado, cerca de las 3 de la madrugada, esa hora en la que el silencio se vuelve casi sólido, noté algo extraño en la cámara de la Galería de los Bustos. Esa sala está llena de rostros de mármol de emperadores y filósofos de hace miles de años. Estaba mirando la pantalla cuando sentí un escalofrío que me recorrió toda la columna vertebral. Te entiendo perfectamente, Elba. Esa hora, las 3 de la madrugada, es cuando el velo entre nuestro mundo y lo desconocido parece volverse más delgado, especialmente en lugares cargados de historia. Continúa, por favor, con lo que captaron tus ojos en esas pantallas. Yo me acerqué al monitor porque pensé que era una falla del sistema o una sombra de los árboles de afuera. Pero no, Jorge. Las estatuas, que durante años han estado mirando hacia el frente o de perfil, estaban diferentes. En la toma general de la cámara 4, todos los bustos de la fila izquierda habían cambiado de posición. No se habían caído, ni se habían movido de sus pedestales. Simplemente
Las cabezas de mármol estaban giradas. Todas, absolutamente todas, estaban orientadas hacia el ángulo donde se encuentra la cámara de seguridad. Era como si hubieran escuchado un sonido y hubieran volteado al mismo tiempo para ver quién las observaba. Me quedé helada. Froté mis ojos, pensando que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero el monitor no mentía. Esos ojos de piedra, que no tienen pupilas, estaban clavados en la lente. El mármol blanco bajo la luz infrarroja se veía como piel muerta, brillante y macabra. Tomé mi linterna y, aunque me temblaban las piernas, tuve que ir a la sala porque el protocolo me obliga a verificar cualquier irregularidad física. ¡Qué momento de tensión tan increíble, Elba! Tener que caminar por esos pasillos oscuros, sabiendo que algo ha alterado la quietud de piezas que pesan cientos de kilos, es una prueba de fuego para cualquiera. ¿Qué encontraste al entrar en la galería? Al llegar a la puerta pesada de madera, el olor del aire cambió. Olía a polvo antiguo, a tierra húmeda, como si acabaran de abrir una tumba. Empujé la puerta y encendí la linterna. El haz de luz recorrió la sala y se detuvo en el primer busto. Jorge, en persona, era mucho más aterrador. La cabeza del filósofo estaba girada en un ángulo que físicamente no debería ser posible para una pieza sólida de piedra sin romperse. No había grietas, no había rastro de polvo en la base. Estaban simplemente mirando. Y lo peor no fue eso. Mientras yo estaba parada en medio de la sala, escuché un sonido. Fue un crujido seco, como si alguien estuviera moliendo piedras pequeñas justo detrás de mi nuca. Un sonido de fricción de roca contra roca. Giré la linterna hacia el fondo del pasillo y vi que la estatua de una mujer de cuerpo completo, que estaba de espaldas a mí, ahora estaba de frente. Sus manos, que antes sostenían una túnica, ahora estaban extendidas hacia adelante, como si quisiera alcanzarme. No hubo viento, no hubo vibración de camiones afuera. Fue un desplazamiento inteligente y silencioso. Es un fenómeno de desplazamiento de objetos a una escala monumental. Estamos hablando de toneladas de piedra moviéndose con una voluntad propia. Es una manifestación que desafía las leyes de la física que conocemos. Salí de ahí corriendo, Jorge. No me importó el trabajo ni nada. Me encerré en la cabina y no despegué la vista de los monitores hasta que amaneció. Cuando llegaron mis compañeros del turno de la mañana, me miraron como si estuviera loca. Fuimos todos juntos a la sala y, para mi horror, las estatuas estaban de nuevo en su posición original, mirando al frente, perfectas, imperturbables. Pero cuando revisamos las grabaciones del servidor para demostrarles lo que había pasado, el archivo de esa hora estaba corrupto. Solo se veía estática y de vez en cuando el destello de una figura blanca cruzando la pantalla a una velocidad imposible. Renuncié ese mismo día. Ahora, cada vez que paso frente a una estatua en la calle o veo una figura de jardín, no puedo evitar sentir que, en cuanto les dé la espalda, van a girar el cuello para seguirme con la mirada. Es un trauma que no me deja dormir, Jorge. Siento que el mármol cobró vida y que algo de esa energía antigua se quedó pegada a mí. Elba, te agradecemos mucho por compartir esta experiencia tan angustiante. Es un recordatorio de que el arte a veces retiene más que solo belleza. Retiene fragmentos de almas o energías que se niegan a permanecer estáticas. Familia de Dossier Paranormal, la próxima vez que visiten un museo y sientan que esos ojos de piedra los siguen, quizá no sea solo una técnica de escultura. Quizá, como le pasó a Elba en Florencia, la galería realmente esté cobrando vida a sus espaldas. No se retiren, que la noche sigue joven
y las sombras en las salas vacías no han dejado de moverse. Muy buenas noches, familia de Dossier Paranormal Radio. Estamos de regreso en esta cabina donde las sombras cobran vida y las preguntas superan siempre a las respuestas. Antes de ir con nuestro siguiente caso, quiero enviar un saludo muy especial a todos los amigos que nos sintonizan en la ciudad de Panamá, especialmente a los que van transitando a esta hora por el corredor sur, viendo las luces de los rascacielos reflejarse en el mar. Tomen asiento y preparen su café, porque lo que vamos a escuchar a continuación nos llega desde el corazón del istmo y desafía toda lógica material. Tenemos en la línea al ingeniero Arturo Paz, quien nos comenta que lo que presenció durante una junta de trabajo ordinaria por Zoom no fue una falla de Internet, sino una ruptura total de lo que llamamos realidad. Arturo, bienvenido a Dossier Paranormal. La audiencia de todo el continente te escucha. Cuéntanos, ¿qué fue lo que empezó a derretirse detrás de ti en esa oficina de Costa del Este? Hola, Jorge. Muchas gracias por recibir mi testimonio. La verdad es que me ha costado mucho decidirme a llamar porque, como ingeniero, uno está entrenado para buscar la falla técnica, el error de sistema. Pero esto que viví el martes pasado no cabe en ningún manual de informática. Estaba en mi despacho, en un piso 15, participando en una videoconferencia trimestral con la gerencia de proyectos. Éramos unas 12 personas conectadas. Yo no uso fondos virtuales, Jorge. Siempre me ha gustado que se vea mi biblioteca real, mis diplomas y una pared de color arena que tengo detrás de mi escritorio. La reunión transcurría con la monotonía de siempre. Números, presupuestos y proyecciones. De repente noté que la cara del director ejecutivo, que estaba hablando en ese momento, se puso pálida a través de la pantalla. Vi cómo varios colegas empezaron a señalar sus monitores con una expresión de absoluto desconcierto. Yo no entendía nada, hasta que miré mi propio recuadro en la esquina inferior de la aplicación. Esos momentos de desconcierto colectivo son los más impactantes, Arturo, cuando el asombro no es de uno solo, sino que se convierte en una evidencia compartida por otros. Cuéntanos, ¿qué fue lo que vieron tus compañeros en ese recuadro de video? Jorge, lo que vi me heló la sangre. La pared de mi oficina, la pared sólida que yo mismo mandé a pintar hace 2 años, empezó a ondularse. No era un efecto de la cámara, porque yo podía sentir el cambio de temperatura en la habitación. Los bordes de mis cuadros, donde tengo mis títulos de la Universidad Tecnológica, empezaron a curvarse hacia abajo. El marco de madera de la biblioteca se volvió viscoso, como si fuera chocolate derretido bajo un sol inclemente. Pero no había calor, al contrario, el aire se puso gélido. En la pantalla del Zoom, todos veían cómo mi realidad física se estaba descomponiendo. La pintura color arena de la pared empezó a chorrear, literalmente a gotear sobre el piso, dejando ver detrás una especie de vacío negro, una nada absoluta que no era una pared de concreto, sino un abismo oscuro. Lo más aterrador es que el sonido ambiente de la reunión se fue apagando y fue reemplazado por un siseo, como de una cinta magnetofónica vieja que se está arrastrando. Yo estiré la mano hacia atrás, muerto de miedo, para tocar la pared y ver si era una alucinación. Qué valiente de tu parte intentar tocar ese fenómeno, Arturo. Muchos se habrían quedado paralizados. Ese siseo que mencionas es muy común en los reportes de distorsión de la realidad, como si el tejido de nuestro mundo estuviera sufriendo una interferencia física. Jorge, cuando mis dedos estaban a centímetros de lo que quedaba de la pared, sentí que el espacio se estiraba. No toqué cemento ni pintura. Sentí una resistencia elástica, como si estuviera tocando una membrana líquida que vibraba con una frecuencia que me hacía doler los dientes. En la pantalla del Zoom, todos veían cómo mi realidad física se estaba descomponiendo. El sonido ambiente de la reunión se fue apagando y fue reemplazado por un siseo, como de una cinta magnetofónica vieja que se está arrastrando. Yo estiré la mano hacia atrás, muerto de miedo, para tocar la pared y ver si era una alucinación. Qué valiente de tu parte intentar tocar ese fenómeno, Arturo. Muchos se habrían quedado paralizados.
Ese siseo que mencionas es muy común en los reportes de distorsión de la realidad, como si el tejido de nuestro mundo estuviera sufriendo una interferencia física. Jorge, cuando mis dedos estaban a centímetros de lo que quedaba de la pared, sentí que el espacio se estiraba. No toqué cemento ni pintura. Sentí una resistencia elástica, como si estuviera tocando una membrana líquida que vibraba con una frecuencia que me hacía doler los dientes. En la pantalla del Zoom, todos veían cómo mi realidad física se estaba descomponiendo. La pintura color arena de la pared empezó a chorrear, literalmente a gotear sobre el piso, dejando ver detrás una especie de vacío negro, una nada absoluta que no era una pared de concreto, sino un abismo oscuro. Lo más aterrador es que el sonido ambiente de la reunión se fue apagando y fue reemplazado por un siseo, como de una cinta magnetofónica vieja que se está arrastrando. Yo estiré la mano hacia atrás, muerto de miedo, para tocar la pared y ver si era una alucinación. Qué valiente de tu parte intentar tocar ese fenómeno, Arturo. Muchos se habrían quedado paralizados. Ese siseo que mencionas es muy común en los reportes de distorsión de la realidad, como si el tejido de nuestro mundo estuviera sufriendo una interferencia física. Jorge, cuando mis dedos estaban a centímetros de lo que quedaba de la pared, sentí que el espacio se estiraba. No toqué cemento ni pintura. Sentí una resistencia elástica, como si estuviera tocando una membrana líquida que vibraba con una frecuencia que me hacía doler los dientes. En la pantalla del Zoom, todos veían cómo mi realidad física se estaba descomponiendo. La pintura color arena de la pared empezó a chorrear, literalmente a gotear sobre el piso, dejando ver detrás una especie de vacío negro, una nada absoluta que no era una pared de concreto, sino un abismo oscuro. Lo más aterrador es que el sonido ambiente de la reunión se fue apagando y fue reemplazado por un siseo, como de una cinta magnetofónica vieja que se está arrastrando. Yo estiré la mano hacia atrás, muerto de miedo, para tocar la pared y ver si era una alucinación. Qué valiente de tu parte intentar tocar ese fenómeno, Arturo. Muchos se habrían quedado paralizados. Ese siseo que mencionas es muy común en los reportes de distorsión de la realidad, como si el tejido de nuestro mundo estuviera sufriendo una interferencia física. Jorge, cuando mis dedos estaban a centímetros de lo que quedaba de la pared, sentí que el espacio se estiraba. No toqué cemento ni pintura. Sentí una resistencia elástica, como si estuviera tocando una membrana líquida que vibraba con una frecuencia que me hacía doler los dientes. En la pantalla del Zoom, todos veían cómo mi realidad física se estaba descomponiendo. La pintura color arena de la pared empezó a chorrear, literalmente a gotear sobre el piso, dejando ver detrás una especie de vacío negro, una nada absoluta que no era una pared de concreto, sino un abismo oscuro. Lo más aterrador es que el sonido ambiente de la reunión se fue apagando y fue reemplazado por un siseo, como de una cinta magnetofónica vieja que se está arrastrando. Yo estiré la mano hacia atrás, muerto de miedo, para tocar la pared y ver si era una alucinación. Qué valiente de tu parte intentar tocar ese fenómeno, Arturo. Muchos se habrían quedado paralizados. Ese siseo que mencionas es muy común en los reportes de distorsión de la realidad, como si el tejido de nuestro mundo estuviera sufriendo una interferencia física. Jorge, cuando mis dedos estaban a centímetros de lo que quedaba de la pared, sentí que el espacio se estiraba. No toqué cemento en mi pintura. Sentí una resistencia elástica, como si estuviera tocando una membrana líquida que vibraba con una frecuencia que me hacía doler los dientes. En la pantalla del Zoom, todos veían cómo mi realidad física se estaba descomponiendo. La pintura color arena de la pared empezó a chorrear, literalmente a gotear sobre el piso, dejando ver detrás una especie de vacío negro, una nada absoluta que no era una pared de concreto, sino un abismo oscuro. Lo más aterrador es que el sonido ambiente de la reunión se fue apagando y fue reemplazado por un siseo, como de una cinta magnetofónica vieja que se está arrastrando. Yo estiré la mano hacia atrás, muerto de miedo, para tocar la pared y ver si era una alucinación. Qué valiente de tu parte intentar tocar ese fenómeno, Arturo. Muchos se habrían quedado paralizados.
Ese siseo que mencionas es muy común en los reportes de distorsión de la realidad, como si el tejido de nuestro mundo estuviera sufriendo una interferencia física. Jorge, cuando mis dedos estaban a centímetros de lo que quedaba de la pared, sentí que el espacio se estiraba. No toqué cemento ni pintura. Sentí una resistencia elástica, como si estuviera tocando una membrana líquida que vibraba con una frecuencia que me hacía doler los dientes. En la pantalla del Zoom, todos veían cómo mi realidad física se estaba descomponiendo. La pintura color arena de la pared empezó a chorrear, literalmente a gotear sobre el piso, dejando ver detrás una especie de vacío negro, una nada absoluta que no era una pared de concreto, sino un abismo oscuro. Lo más aterrador es que el sonido ambiente de la reunión se fue apagando y fue reemplazado por un siseo, como de una cinta magnetofónica vieja que se está arrastrando. Yo estiré la mano hacia atrás, muerto de miedo, para tocar la pared y ver si era una alucinación. Qué valiente de tu parte intentar tocar ese fenómeno, Arturo. Muchos se habrían quedado paralizados. Ese siseo que mencionas es muy común en los reportes de distorsión de la realidad, como si el... Gracias por escuchar Dossier Paranormal Radio. Si disfrutaste este programa, te invitamos a unirte a nuestro canal para continuar documentando lo inexplicable.